Shalom, amados, bienvenidos. Hoy con la ayuda del Eterno vamos a estudiar la Parashá Vayishlach, la número 8 del ciclo anual de estudio de la Torá. Está escrito en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Todopoderoso. Diré al Eterno, tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien yo confío. Bien, inmediatamente después de que Labán besó a sus hijos y a sus hijas y los bendijo, entonces fue y retornó Labán a su lugar. Jacob siguió su camino y salieron a su encuentro ángeles, malajines de Dios. Así está escrito en el capítulo 32 de Bereshit, versículos 1 al 2. ¿Por qué Hashem le enviaba ángeles a Jacob precisamente en este momento? Enseñan nuestros sabios al respecto que en el momento en que un niño nace en el mundo, el mal instigador se liga a él inmediatamente y desde entonces trae acusaciones contra él como está escrito. El pecado se acuesta a la puerta. Está escrito en Génesis capítulo 4, versículo 7. Siendo el término pecado una designación del mal instigador, el cual también fue llamado como pecado por el rey David, del versículo que dice, y mi pecado siempre está delante de mí. También se lo llama así porque hace que el hombre peque cada día ante su creador, no dejándolo nunca desde el día de su nacimiento hasta el fin de su vida. Pero el buen instigador viene primero al hombre, solo en el día que empieza a purificarse. Ahí es cuando viene por primera vez el buen instigador. Es decir, cuando alcanza la edad de 13 años, la edad del Bar Mitzvah, en este caso para los varones. Desde este momento, el joven se encuentra de esta manera asistido por dos compañeros, uno a su derecha y el otro a su izquierda, siendo el de la derecha el buen instigador y el segundo el mal instigador. Así, cuando un hombre trata de ser virtuoso, el mal tentador se inclina a él. La derecha gana de esta manera dominio sobre la izquierda y ambas juntan las manos para guardar al hombre en todos sus caminos. Por eso está escrito, porque él dará a sus ángeles cargo sobre ti para guardarte en todos tus caminos. Cuando Hashem le asignó los ángeles a Jacob, fue porque venían con él, con Jacob, las 12 tribus de Israel. Por eso está dicho, y Jacob fue por su camino y los ángeles de Dios lo encontraron. Esto lo expresa el versículo de Génesis, Bereshit, capítulo 32, versículo 2. Por eso, cuando fue liberado de las manos de Labán y se separó de él, se le unió la Shekinah, la presencia divina de Dios, y campamentos sagrados vinieron y lo rodearon. Es decir, mientras
Jacob estuvo ligado a Labán. Enseña nuestros sabios que la presencia divina no reposaba en nuestros patriarcas. Fue de esos mismos ángeles que Jacob le envió a su hermano Esaú, como está dicho, y Jacob envió ángeles delante de él. ¿Por qué en el Salmo 34, versículo 8, está escrito: el ángel del Señor acampó en torno de los que lo temen y los libera? Esto aparece en singular. Y en el Salmo 91, que compartimos al inicio, está escrito: porque él dará a sus ángeles cargo sobre ti. Aquí aparece en plural. La razón es que el término ángeles, malajines, es una referencia a ángeles propiamente, mientras que el versículo el ángel del Señor acampó se refiere a la Shekinah, a la presencia divina, como está escrito. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego de en medio de una zarza, haciendo referencia en este caso a Moche, a Moisés, como está escrito en Éxodo capítulo 3, versículo 2. Así, el ángel del Señor acampa en torno de los que lo temen para librarlos, y cuando la Shekinah, la presencia divina, mora en un hombre, siempre giran en torno de él todas las legiones santas. Entonces, aquí cabría una pregunta. La Shekinah solo mora en su propia heredad, es decir, en la tierra santa, en la tierra de Jerez Israel. La respuesta es que solo desde allí ella otorga bendiciones, desde la tierra de Israel, pero con propósitos de protección. Ella, la Shekinah, también se encuentra en otras partes. Así, aquí, cuando Jacob partió de Labán, todas las legiones santas lo rodearon y así no fue dejado solo. Si esto es así, ¿cómo llegó Jacob después a ser dejado solo? Como nos enseña el capítulo de Génesis de Berechí, capítulo 32, 25. La respuesta es porque se expuso Jacob deliberadamente al peligro, y por eso los ángeles se apartaron, lo dejaron solo. A esto precisamente se refirió Jacob mismo cuando dijo: no merezco todas las mercedes y toda la constancia que has mostrado a tu servidor, como está escrito en Génesis 32, 11. También encontramos escrito: y Jacob envió ángeles, ¿cierto? Ya lo compartimos someramente. ¿Qué llevó a Jacob a adelantarse hacia su hermano Esaú? ¿No habría hecho mejor dejándolo solo? La verdad es que Jacob pensó: sé bien que Esaú tiene gran respeto a su padre y nunca le causaría daño, un vejamen. Y así yo sé que no tengo motivo para temer de él mientras mi padre está con vida. Por eso me reconciliaré con él, dijo Jacob, mientras vive mi padre. Entonces Jacob inmediatamente envió ángeles ante él de los mismos malajines que él había recibido de parte de Hachem,
Es decir, Jacob aquí nos da una gran lección de humildad. Amados, la misión de encontrar y destruir a nuestro propio ego es lo que nos acerca a la grandeza, lo que nos acerca a aquella relación íntima con nuestro Creador. Es uno de los riesgos más grandes que podemos asumir. Es lo que nos saca de nuestra zona de confort para que podamos crear una diferencia en este mundo. Cuando ignoramos a nuestro ego, somos capaces de ver soluciones reales, porque de repente estamos abiertos a lo que no sabemos. Esto nos da el poder de hacer preguntas y de no aceptar las cosas por su apariencia. Tenemos que buscar mucho más profundo para encontrar respuestas no convencionales que puedan llevarnos a un futuro mucho mejor, a un futuro mucho más brillante. Jacob Abino nos acaba de entregar esa lección de humildad al saber que se iba a encontrar con su propio hermano, de que él tenía que dar ese primer paso, porque él era quien había decidido ir a las escuelas, a las sinagogas, para aprender Torah. Su hermano Esaú había tomado otro rumbo. Entonces, cuando eso sucede en nuestras vidas, somos nosotros, amados, usted y yo, los que tenemos siempre que dar ese primer paso, demostrar quién es el que mora en nuestras vidas. Y tenemos un ejemplo. ¿Cuántos políticos, por ejemplo, valga la redundancia, piensan que porque ponen en marcha un plan o una política determinada, merecen más poderes y honores que el resto? No, es nuestro éxito. No es nuestro éxito lo que importa realmente. Es lo que nosotros hacemos con nuestros fracasos, lo que hace que tanto nosotros como nuestro trabajo sean importantes en este mundo. Jacob había tenido una situación incómoda durante ese día en que se presentó el cambio de la primogenitura. Esto había sido para él muy engorroso, muy difícil. Él lo había tratado quizás como un fracaso en su vida. Él no le había dado la importancia espiritual que esto estaba significando para él, para su familia y para el mundo entero. ¿Sí? Pero es eso que nosotros tenemos que aprender. Nosotros tenemos que aprender es con nuestros fracasos. Eso es lo que nos hace más importante en el trabajo que nosotros debemos cumplir, en el proceso para el cual vinimos a esta tierra. La humillación es en realidad uno de los métodos más rápidos para poner al ego en el punto de mira. En cambio, el deseo de sentirnos elogiados y reconocidos es una señal reveladora de que el ego está creciendo. Pero si una cantidad suficiente de personas puede empezar a ver plenamente
cómo funciona su ego y a destruirlo, el mundo como consecuencia de esto será mucho mejor. El mundo cambiará, tal como enseña Baal Shem Tov. Todo lo que vemos en los demás es en realidad un reflejo de nuestro ego, de nuestro ser interior. Cuando vemos algo en otra persona que nos molesta, lo que estamos viendo en realidad es nuestro propio ego. Es más, la razón por la cual lo vemos. Cuando lo vemos es porque ese es el momento exacto, ese es el momento preciso para derribarlo, para derribar el ego en cada uno de nosotros. Está escrito en el libro de Proverbios capítulo 12, versículo 9. Más vale el que es de condición humilde y tiene un servidor que aquel que hace papel de hombre de rango y le falta pan. Una pregunta, amado. ¿Leyeron el mensaje de Shabbat que envié el día de ayer? Creo que todos lo leyeron, ¿cierto? Vamos a leerlo de nuevo. Si alguien no lo leyó, de pronto lo leímos muy rápidamente. Enséñanos sus sabios que las palabras tienen poder. Y esta partecita la vamos a encontrar al final de la paracha. Encienden las palabras fuerzas espirituales que influyen en todas las circunstancias de nuestra vida. El chisme difamatorio incrementa las enfermedades transmitidas por medio del aire. Yo sé que ustedes están comprendiendo estas palabras. Difamar a una persona inflige daño físico y espiritual a la víctima y también a la persona que pronuncia las palabras difamatorias. Pero no solo eso, a veces nosotros vamos un poco más allá y decimos, eso que estoy hablando no es un chisme, es la verdad. O sea, nos estamos juzgando nosotros mismos. Estamos haciendo las cosas peores de como empezamos a hacerlas al comienzo. Está escrito en el libro de Mateo, Matillahu, capítulo 7, versículos 1 al 6. Una palabra fuerte, pero debemos aprenderla. No podemos ignorar lo que está escrito. Para nuestro bien fue escrito. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Continuemos con el mensaje. Decía, de acuerdo con el Zohar, bueno, ya sabemos que el Zohar es cábala, ¿cierto? Ya eso lo sabemos. Pero ahora, ¿quién es un cabalista? Uno que escribe cábala, ¿no? Ese es un cabalista. No. Un cabalista es alguien, escuchen amados, un cabalista es alguien que desea tener una relación íntima con el Creador, restringiendo su ego y desarrollando una verdadera capacidad de ayuda a los demás. Ese es el verdadero cabalista. La cábala es definida como sabiduría. Es el cuarto nivel de estudio de Torah, como estudiamos en estos días. Y está escrito en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes.
Proverbio 4, versículo 7, nos enseña: la sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría por sobre todas las cosas. Adquiere discernimiento. El Salmo 32 nos enseña: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, dice Hachén. Bien, de acuerdo con el Zohar, venimos a este mundo con una cantidad, cada uno de nosotros, con una cantidad predeterminada de palabras negativas que se nos permite pronunciar. Una cantidad ya establecida. Pero ¿qué sucede cuando esta cantidad se agota o se termina? Decía el mensaje que envié: la muerte vence. Podemos tomarlo de muchas maneras. Puede ser una manera que la muerte nos venza espiritualmente. Puede ser que nos venza físicamente, lo aleno. Lo podemos interpretar de varias formas, pero solo cada uno decide. Decide agotar las palabras negativas o permitir que la luz de nuestro Creador hable en nuestro nombre, llenando a otros de esperanza, de bendiciones, de inspiración, de perdón, de humildad como Jacob y de amor. Capítulo 32, versículo 5 está escrito: y les encomendó Jacob diciendo. Esto es una gran lección de humildad para nosotros. Les encomendó Jacob diciendo: así dirán a mi señor, a Esaú, a su hermano. Así dijo tu siervo Jacob. Aquí vemos que Jacob está mandando el mensaje a través de las personas que iban, en este caso los malajines, que iban delante de él, a que le dijeran a su hermano Esaú: mi señor. Y que ellos iban de parte de quién? De un siervo, es decir, un siervo para Esaú. Jacob se consideraba un sirviente en ese momento. Aquí Jacob quería que sus mensajeros transmitieran su mensaje en forma textual, incluyendo el hecho de que en sus conversaciones con ellos, él se había referido a Esaú, llamándolo mi señor, y asimismo autodenominándose siervo. Eso formaba parte del cauteloso enfoque de Jacob, pues de esa manera Esaú, su hermano, se daría cuenta de la gran estima que le profesaba Jacob. Enseñan nuestros sabios que dos amigos, si se pelean, se acaba la amistad, ¿sí? No vuelven a comunicarse, no se vuelven a ver, pero dos hermanos que se peleen siguen siendo hermanos por siempre. Y eso fue lo que interpretó Jacob de muy buena forma para enseñanza nuestra. Jacob se colocó a merced de Hachén, pero no por eso dejó de reaccionar en forma humana ante las crisis, las diversas situaciones que se le presentaban. Jacob podría reconocer un elemento de justicia en la angustia que sintió su hermano Saúl al perder las bendiciones, pero aún así se preparó para un ataque como si no
tuviera más defensa que sus propios y poderosos brazos. Este capítulo nos enseña que Israel, el pueblo de Israel en el exilio, siempre debe poder reconocer los diversos y a veces conflictivos elementos de cada situación y actuar en consecuencia. A primera vista, parecería que el temor de Jacob por su hermano Esaú delatara una falta de fe en la promesa que Hashem le había hecho y que lo protegería cuando fuera a Harán. Una promesa que Dios reiteró cuando le ordenó a Jacob que retornara a Jerez Israel. Sin embargo, aquí el gran comentarista de la Torá, Rashi, explica que los justos, los tzadik, nunca se confían de sus méritos y que por eso Jacob temía que tal vez él hubiera pecado, perdiendo así su derecho a que Hashem lo protegiera de toda clase o de cualquier tipo de daño. Los justos, los tzadikim, saben mejor que nadie cuán inmensas son sus responsabilidades y lo fácil que resulta no llegar a cumplirlas como es debido. De acuerdo con las opiniones de los sabios citados por Rashi, Jacob no sabía de ningún pecado específico que pudiera haber cometido, pero estaba seguro de que probablemente sí había pecado, sí había cometido algún pecado. El Midrash sugiere que se angustiaba por el hecho mismo de sentir temor, pues semejante reacción indicaba una falta de confianza en la promesa de Dios. Es decir, era tanta la humildad que tenía Jacob que él aún pensaba que él había pecado porque de alguna manera se había apartado de lo que el Eterno ya le había dicho, de que lo iba a cuidar, le faltaba fe y para él eso era un pecado. Otros comentaristas sostienen que el pecado que le preocupaba a Jacob era la forma en que había encarado a su más enconado enemigo, su propio hermano Esaú, ya que, como se señaló anteriormente, el Midrash lo menciona como un error. Quizás Jacob se sintió culpable por haber sellado un pacto con Labán, o tal vez lo que lo afligía era que no había cumplido con el honor debido a sus padres durante 20 años. Hemos aprendido en años anteriores, en estudios anteriores, de que esto afligía mucho a Jacob. Él estuvo separado de sus padres muchos años, pero Esaú, su hermano, nunca se apartó de sus padres. Y esto lo afligía a él de gran manera. Zohar comenta que Dios fue quien se encargó a Hashem de infundirle a Jacob ese temor para que se viera forzado a rezar porque Hashem anhela las plegarias de los justos. El capítulo 32, versículo 25 de Bereshit, en Génesis está escrito: se quedó Jacob solo y luchó un hambre
un hombre, perdón, con él hasta el amanecer. Aprendemos que ellos, Jacob, y en este caso Samael, en su pelea levantaron con sus pies una gran cantidad de polvo, y ésta alcanzó el mismo trono de gloria. El ángel mencionado aquí fue Samael, el capitán de Esaú, y era justo que ese polvo ascendiera al trono de gloria, que es el asiento mismo del juicio. Este polvo, que se llama Abad, no era un polvo ordinario. Dicen nuestros sabios que era ceniza, el residuo del fuego. Difiere del polvo propiamente, que es estéril e improductivo, mientras que el polvo Afá es aquello de lo cual brota todo fruto y toda vegetación. Entonces, si es así, ¿cómo podemos explicar el versículo que dice, Él levanta al pobre desde el polvo? Está escrito en 1 Samuel 2:8. El polvo nada propio posee. De ahí que es del polvo que el hombre pobre ha de ser levantado, porque tampoco posee nada suyo. Al mismo tiempo, el polvo es la fuente de toda fertilidad y de todo producto del mundo, y de él se formaron todas las cosas en la creación, como está escrito. Todos son del polvo y todos volverán al polvo. Eclesiastés 2:20. Incluyendo, según la tradición, hasta la misma esfera solar. Pero el polvo llamado Abad es por siempre estéril, y de ahí que el término Vayabé, que significa y él forcejeó o levantó el polvo, implica el hombre que se levanta cabalgando sobre ese polvo para objetar el derecho de Jacob. Esto fue lo que hizo el ángel de Esaú, el ángel que lleva por nombre Samael. ¿Qué significa hasta la irrupción del día, mientras estaban en esta disputa? Enseñan los sabios que este es el momento cuando pasó su dominio y se desvaneció, el de Samael. Lo mismo acontecerá en el tiempo por venir, porque el presente exilio del pueblo de Israel es como la noche, y en esa noche el polvo estéril rige sobre Israel, que se haya tendido en el polvo, y así será hasta que la luz aparezca e irrumpa el día. Entonces, Israel obtendrá allí el poder y se le dará el reino, porque los hijos de Israel son los santos del Altísimo. Así la Escritura dice, y el reino y el dominio y la grandeza de los reinos bajo el cielo, todo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino es un reino sempiterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Está escrito en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 27. Y él dijo, Samael, está escrito, déjame ir, porque ha irrumpido el día. ¿Quién es esta que aparece como el alba, hermosa como la luna, clara como el sol, terrible como un ejército con estandarte, como está escrito en Cantar de los Cantares 6:10?
Este versículo se refiere a Israel en el tiempo cuando el Santo bendito es, lo levantará y lo sacará del cautiverio. En ese tiempo abrirá para Israel una minúscula abertura de luz. Luego otra abertura más amplia y así hasta que él abra para ellos las puertas superiores que dan hacia todos los 4 rincones del mundo. Y efectivamente este proceso lo sigue Hachén en todo lo que él hace para su pueblo Israel y para los justos de Israel. Porque sabemos que cuando un hombre ha estado largo tiempo arrumbado en la oscuridad, cuando se lo trae a la luz es necesario hacer para el primero una abertura tan pequeña como el ojo de una aguja y luego una más ancha y así gradualmente hasta que pueda resistir la luz plena. Lo mismo acontece con Israel, como leemos, poco a poco yo los conduciré delante de ti hasta que crezcas, como está escrito en el libro de Shemoitzo, capítulo 23:30. Así también un hombre enfermo que se recupera no puede recibir de golpe una dieta íntegra, sino solo gradualmente. Pero con Esaú no fue así. Su luz llegó a un límite, pero gradualmente será retirada de él esa luz hasta que Israel llegue a estar en la suya y lo destruya completamente de este mundo y del mundo por venir. En cambio, la luz de Israel llegará poco a poco hasta que se fortalezca, porque exactamente como cuando el amanecer emerge de la oscuridad, su luz primero es lánguida, ¿cierto? Lo hemos apreciado. Y allá en esos paisajes tan bonitos que hay en Uruguay, cerca de Palmira, ¿cómo que llama la ciudad? Bien, esos paisajes que hemos visto allí lo notamos. El amanecer viene o emerge de la oscuridad. Su luz primero es lánguida, pero gradualmente va brillando hasta que alcanza la plenitud del día. Así, cuando Hachén se empeñe por brillar sobre la comunidad de Israel, él primero lanzará sobre ellos un rayo de luz como el del amanecer, que aún será negro, y luego lo va acrecentando para hacerlo despejado como la luna y luego claro como el sol, hasta que será tremendo como un ejército con estandartes. Es lo que nos explican los sabios acerca de este capítulo. También encontramos escrito en las palabras siguientes: y él renqueaba sobre su muslo. Hay una insinuación de que después de que la tierra de Israel haya soportado en el exilio muchos sufrimientos y dolores, cuando la luz del día se levante sobre él y él logre descanso y comodidad, pasará en su memoria una y otra vez sus sufrimientos, sus aflicciones, todas pretéritas, y se asombrará de haber podido soportarlas. Así, Jacob, después de que el sol ha salido sobre él, estaba renqueando sobre su muslo, afligiéndose por lo que le había acontecido.
Pero cuando la negrura del temprano amanecer pasó, hizo un gran esfuerzo y agarró a su adversario, cuya fuerza al mismo tiempo había desaparecido, puesto que su dominio únicamente lo es durante la noche, la del adversario, mientras que Jacob tiene ascendiente durante el día. De ahí que dijo, déjame ir, porque irrumpió el día, de modo que hubiera podido agregar, ahora estoy en tu poder. Enseñan nuestros sabios que si la fuerza de Jacob no le hubiese fallado en ese momento, habría prevalecido contra el ángel tan completamente que el poder de Saúl habría sido quebrado por igual en lo alto y en lo bajo. Pero a esto los profetas no comprendieron plenamente lo que Dios tenía en reserva para Saúl en el futuro, con la sesión del profeta Obadías, el cual, siendo un prosélito, es decir, alguien que sea un gentil que se había convertido al judaísmo, porque él era originario del lado de Saúl, fue capaz de recibir un mensaje pleno respecto a Esaú. La razón por la cual todos los profetas, con excepción de Moisés, fueron tan débiles era que tocó el hueco del muslo de Jacob con la fuerza de la vena del muslo. La fortaleza que lleva al muslo toda su energía. Así fue quebrada la energía del muslo y Jacob quedó renqueando de su muslo. De ahí que el resto de los profetas, con excepción de Moche, no retuvieran sus facultades durante una visión para captarla de una manera plena. Y bien, así como los profetas fueron de este modo debilitados, así cuando sabios, pongamos la atención a esto, amados, así cuando sabios no son estimulados y nadie les da sostén, la Torá es olvidada de una generación a otra y su fuerza se debilita. Y cada día crece el poder del reino pecaminoso. De esto resulta mucho mal, pues como los sostenedores de la Torá se vuelvan más débiles, gana con esto fuerza el que no tiene piernas para estar de pie. Porque cuando Hashem dijo a la serpiente, sobre tu vientre andarás, como está escrito en Génesis capítulo 3, 14, la serpiente tenía cortados sus sostenes y piernas, de modo que no tenía nada en que pararse. Pero cuando dejamos de sostener el estudio de la Torá, los hijos de Israel nos descuidamos en el sostenimiento del estudio de la Torá. Con esto le estamos proveyendo a la serpiente de sostenes y piernas en las que se mantenga firme y de una forma derecha. Al respecto, enseña nuestro Ribi en el capítulo 12, versículo 41. Ribi enseña que las ofrendas se miden por lo que nos queda, no por lo que damos. Capítulo 41. Y sentado al lado opuesto, pero de frente al arca de las ofrendas,
Observaba cómo la gente que pasaba por allí echaba en ella sus monedas, y muchos judíos ricos echaban mucho. Mas llegando una judía viuda y pobre, echó 2 moneditas de muy poco valor. Y llamando a sus talmidim, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Echó más que todos los que están echando en el arca de las ofrendas, porque todos echan de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento para este día. Amados, todos formamos parte de la comunidad de Israel, aunque no siempre entendamos o actuemos como si fuera así. Pensemos en nuestra propia vida, ya sea en tu trabajo, en el gimnasio, en un club. Tú juegas tu propio papel allí. Y sea cual sea la dirección en la que se muevan estos grupos, esa es la dirección en la que te mueves tú también. Estudiamos que solo cuando Jacob se apartó de Labán, recibió la Shekinah. Solo hasta ese momento. La única opción que tenemos en el asunto es con qué grupo elegimos involucrarnos. Una vez que hemos elegido esta comunidad, el grupo que hemos elegido, las ruedas se ponen en movimiento y resulta increíblemente difícil para un solo individuo cambiar el trayecto del grupo. Es muy difícil. Nuestra comunidad es esencial si trabajamos duro para corregir nuestra naturaleza, pero no formamos parte de un entorno que nos apoye. No tendremos de esta manera energía suficiente para sostener ese progreso. Lo que necesitamos es encontrar el mismo amor que los hijos de Israel sentían los unos por los otros en el monte Sinaí. Un amor tan grande que permitió que la revelación tuviera lugar. Si podemos lograr esto, podremos transformar el mundo. Y aquí nos da un ejemplo, uno de los grandes sabios de Israel. Si 18 personas pueden sembrar el terror en los Estados Unidos y en el mundo entero como lo hicieron el 11 de septiembre, imaginémonos qué podemos hacer con esta comunidad de luz a la cual pertenecemos. Todo lo que sucede a nuestro alrededor está causado por nuestras propias acciones y por quienes somos. Si vemos a personas egoístas, es porque nosotros también somos egoístas. Cuando experimentamos catástrofes, algo que no nos guste, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Esta situación apremiante es un resultado directo de no amar a nuestro prójimo. De no amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Hemos estado tomando
mucho más de lo que hemos dado. No tenemos que ir más allá de nosotros mismos para arreglar el mundo que nos rodea. Las respuestas se revelarán en el momento en que empecemos a arreglarnos a nosotros mismos por dentro. Una vez que alineemos nuestras vidas con las soluciones en vez de con los problemas, podremos contribuir con ese poder a crear una comunidad de mentalidad similar y solidaria. Entonces, es cuando la pauta de lo milagroso empieza a activarse. Y lo que es más, la respuesta nunca parecerá ser tan densa como el problema. La solución parecerá simplista. Así es como funciona todo el universo. La oscuridad es complicada, pero la luz es simple. Enseñan a sus sabios: encuentra una comunidad que te sirva. Encuentra un maestro que te desafíe y te ayude a ver más de lo que tú puedes ver de ti mismo. Casi 22 años antes, Jacob había hecho un voto de que Betel sería la casa de Dios. Ahora Hashem le ordenó que retornara allí, dando a entender que no debía retrasar el cumplimiento de su voto. Pero ¿qué pasó? Como Jacob no se apresuró a cumplirlo, fue castigado. Un patriarca de la índole de Jacob fue castigado con el rapto de Dina, su hija. Nuestros sabios enseñan que Hashem no hizo padecer a Dina por el descuido de su padre Jacob, ya que cada uno es responsable de sus propias faltas. Esto es para enseñarnos que el justo patriarca siempre gozó de la protección divina, tal como Hashem se lo dijo a Labán, de que no se inmiscuyera en la vida de Jacob, ya que éste estaba protegido por la divina providencia. La Haftará nos habla acerca del encuentro entre Jacob y su hermano. Nos habla sobre la furia de Hashem contra Edom, de la furia de Dios contra Edom, los descendientes de Saúl, de Roma. De todos los profetas, esta visión le fue otorgada a Obadía por dos razones. Obadía descendía de un prosélito, como lo vimos antes, un prosélito edomita. Obadía representa la antítesis de Saúl, mientras que Saúl fue criado entre dos de las personas más justas de toda la historia del pueblo de Israel, Isaac y Rebeca, y no aprendió de ellos. Obadía frecuentaba, fíjense bien amados, la corte de dos de las personas más perversas de las que tiene registro en los anales de nuestro pueblo. El rey Ahab y su esposa Jezabel. Y siguió Obadía exhibiendo un comportamiento virtuoso, un comportamiento recto. Y más aún, cuando esta pareja asesinó a casi todos los profetas
Acá y Jezabel, todos los profetas de Dios, Obadía mismo arriesgó su vida para proteger y alimentar a 100 profetas por las cuales pudieron huir de la masacre. La Haftará hace un recorrido por varios episodios de la historia de Edom, culminando con su derrota definitiva en la era mesiánica. Edom comenzó como un reino pequeño y de poca monta en el sur de Jerez, Israel. Chacal se dedicó a expoliar a Israel solo después de que las demás naciones habían triunfado en el campo de batalla. Se regodeó con las privaciones y el sufrimiento de su primo, en lugar de apiadarse de él, del pueblo de Israel. Luego, en una visión del futuro, el profeta Obadía dirige su mirada hacia el Imperio Romano y su salvaje persecución de los judíos que se encontraban bajo su dominio. Cumpliendo de esta manera la bendición de Isaac, Roma vivió a fuerza de su espada, la cual se tiñó indeleblemente con ríos de sangre judía. Al final, Edom será retribuido con la misma moneda. En el monte Sión quedará un remanente. Más allá del sufrimiento y la persecución, Israel y su tierra sobrevivirán, y el soberbio Edom será arrojado a las tinieblas del olvido. Israel retornará a su tierra y al monte del templo. Dictará allí sentencia contra Edom, contra Roma, por todas las atrocidades cometidas, y todo el mundo sabrá con certidumbre que de Hachén será el reinado. Ya estamos terminando, amados. Vamos a terminar con el capítulo 35, versículo 9 de Berechí. Está escrito: y se le apareció Dios a Jacob nuevamente cuando vino de Padán Aram. Entonces le dijo Dios: tu nombre es Jacob. No se llamará tu nombre siempre Jacob, sino que Israel será tu nombre. Así fue como él lo llamó Israel, Hachén. Y le dijo: Dios, yo soy el Shaddai, fructifícate y multiplícate. Una nación y una congregación de naciones descenderán de ti. Y ascendió Dios de sobre él en el lugar que le había hablado. Si bien tanto Abraham como Jacob recibieron nombres nuevos, existe una diferencia básica entre ambos, pues el Talmud afirma que todo el que se refiere a Abraham llamándolo Abraham transgrede un precepto negativo. Está escrito en el Tratado de Berajó 13a del Talmud. Mientras que en el caso de Jacob se continúan empleando ambos nombres. Esta diferencia está implícita en los versículos mismos. El versículo comienza con la frase: tu nombre es Jacob, que es una clara indicación de que ese seguiría siendo su nombre, además del nuevo nombre Israel. Por el contrario, en el caso de Abraham, no existe tal indicación. En la Torá, cada nombre representa el alma que Hachén concedió a la persona. En consecuencia, el nombre Jacob representa su cimiento
de esa alma que Jacob obtuvo al crecer y trascender la misión simbolizada en su primer nombre, dado que en Jacob, en Israel, estaban presentes ambas manifestaciones de espiritualidad, se lo llamaba con ambos nombres. Sin embargo, en el caso de Abraham, el alma original de Abraham continuó siendo simbolizada en el nuevo nombre, ya que el viejo nombre estaba contenido dentro del nuevo Abraham. Amados, nos encontramos en el versículo 19, capítulo 35, está escrito: y murió Raquel, y fue enterrada en el camino a Efrá, que es Belén. Y erigió Jacob un monumento sobre su tumba. Ese monumento, perdón, es el monumento al sepulcro de Raquel hasta el día de hoy. Lo hemos podido corroborar con los viajes que Él nos ha permitido hacer a Jerez, Israel. Recordemos lo que estudiamos al comienzo de la paracha, de que las palabras tienen poder. Y estas palabras, en este caso, son de Jacob. Sin que Jacob supiera de esto, ¿no? Esto le dijo a Labán: aquel con quien encuentres tus dioses no vivirá. Jacob no sabía lo que había sucedido anteriormente. Como resultado de esto, ella, Raquel, debía ser castigada. Pero el juicio en contra no se llevó a cabo, sino hasta que se encontró en un trabajo de parto. El concepto de que se juzga a la persona en momentos de peligro está expresado en el adagio: cuando el buey se cae, el cuchillo se afila. Nos enseña el Midrash. Nuestros sabios dicen que también es posible que Hashem haya postergado la muerte de Raquel hasta que ésta diera a luz a Benjamín, porque de otro modo a esta mujer de rectitud sin parangón se le había negado la parte que le correspondía en la construcción del pueblo de Israel a través de las 12 tribus. Rambam interpreta en Vayikra, en Levítico 18:25, que el momento escogido para la muerte de Raquel es como una indicación de la gran santidad de la tierra de Israel. La Torá posteriormente iba a prohibir que un hombre se case con dos hermanas. Y como sabemos, los patriarcas cumplían la Torá incluso antes de que ésta fuera dada. Según Rambam, Jacob estaría casado con Raquel y Lea únicamente fuera de la tierra de Israel. Pero dentro de Jerez, Israel, debido al elevado nivel de santidad que ésta tiene, él nunca se habría casado con Raquel después de haberlo hecho con Lea. Está escrito: Jacob tampoco quiso enterrarla en la cueva de Macpelá, porque se casó con ella después de esposar a su hermana, una clase de matrimonio que la Torá prohibiría posteriormente. Y si ella hubiera estado junto a él en la cueva, él, Jacob, se habría avergonzado delante de sus antepasados. Amados, este fue el último de nuestros patriarcas, Jacob, que hasta el final de sus días se preocupó
por dejarnos un buen testimonio, un legado entero, lleno de sabiduría, pero ante todo, lleno de amor y humildad. Shalom, shalom.